Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. No sería en principio los sentimientos que me embargan cada vez que tengo que venir acá. Porque la primera vez que vine fue a escuchar una conferencia del ruso Yovatarov cuando estaba pensando en transformarme en productor arrocero, porque donde estaba trabajando me estaba por quedar sin trabajo en el año 90. Después vine como productor y al primer año de plantar enfrentamos una crisis de precios. Digo, sin sacar la pata del lazo, esta no es la primera ni va a ser la última, por las características que definió Freddy de cómo es la estructura de nuestro negocio de cara a la exportación y por lo tanto tomadores de precio. Después me tocó participar como ingeniero agrónomo en el CAR de Tacuarembó y en el grupo de trabajo del arroz. Después, este hombre me pusieron como suplente de él en la lista en el año 97-98 y entré en la Asociación de Cultivadores de Arroz como directivo, después como vicepresidente, después como presidente y quiero en este momento saludar a todos los que, como ahora los que están en algún momento de estos 70 años, de alguna forma, por compromiso, por vocación o por responsabilidad, dejaron muchas veces de atender lo suyo para dedicarse a la actividad gremial, que no solamente por las características que ha tenido este sector en la historia y en la construcción de la historia económica y social de nuestro país, no solamente impacta en el negocio del productor arrocero, no solamente impacta en la posibilidad de generar trabajo y salario, sino que estoy convencido que ha incidido en la distinción de buena parte de lo que es el agronegocio del Uruguay, por distintas razones. Por la incorporación masiva del riego, por ser el primer sector que incorporó valientemente la evaluación de los impactos ambientales de las tecnologías, por ser el sector que definió primero que otro su manual de buenas prácticas agrícolas, por haber definido presentarse al mundo como un país que produce arroz libre de transgénicos, libre de toda connotación filosófica, ideológica. A mí me toca la paradoja ahora de tener, abro un paréntesis en este relato histórico, de tener dificultades en el proceso institucional de aprobación de transgénicos de soja por visiones muy fuertes en el Uruguay con respecto a la evaluación de los impactos que puedan tener esos eventos, y me toca estar defendiendo la competitividad del maíz y de la soja sobre la base de transgénicos, habiendo sido uno de los que impulsó que el Uruguay, pero ¿por qué lo hacemos? Porque la competitividad del arroz uruguayo, al menos en aquel momento, y yo creo que lo sigue siendo, estaba definida por diferenciarse de sus competidores, y en la medida que las ofertas de materiales genéticamente modificados de arroz que habían en el mundo no nos aportaban nada, porque gracias a esa historia institucional y a esa integración habíamos tenido la menor incidencia de malezas, problemas del resto de América Latina, el transgénico no nos ofrecía nada. Bueno, en ese proceso histórico, y aprovecho en este momento a saludar a todas las delegaciones, en nombre del gobierno del Uruguay, a todas las delegaciones de arroceros que
que nos visitan, y recuerdo que en ese proceso de participación desde la órbita privada en la actividad vinculada con el arroz, y a partir de una iniciativa que promovimos desde Uruguay para tratar de encarar lo que en su momento significaba la supresión de precios más importante en el mercado internacional, que era el subsidio al arroz en Estados Unidos, y impulsamos una acción en la OMC en Ginebra, y a partir de eso surgió la iniciativa de la creación de la CEL Arroz, ¿verdad? Que creo que la CEL Arroz no ha seguido funcionando. Se está buscando reactivar. Si no encontraron, si no hay otro presidente, debo ser yo. Bueno, y uno de los desafíos que creo que tiene el sector, la región tiene una dinámica exportadora intrarregión, pero también tiene una dinámica exportadora extrarregión, pero cuando vamos a América Latina como un todo, es totalmente distinto, es decir, los mecanismos de fijación de precios, regulación de mercado, de protección, de subsidio y de apoyo en los distintos países, desde la Argentina hasta Estados Unidos, son totalmente diferentes y constituyen un desafío importante a mirar con visión estratégica. Hoy estamos apretados por la coyuntura, es decir, ninguno de los que plantan arroz acá está esperando que yo hable de esto que estoy hablando. Están esperando de cuáles son las soluciones que podemos tener, o cuáles son las contribuciones que podemos tener para tratar de paliar o enfrentar una situación coyuntural que tiene un componente país, pero que tiene una buena parte del componente que no es un componente país. Yo creo que mirando la visión estructural, porque me parece que tenemos que tener una mirada corta, que es lo coyuntural, pero no podemos perder la mirada larga, no podemos perder la mirada estratégica, no podemos perder, Hugo, la mirada que caracterizó a esta institución, ¿no? La mirada que yo estaba leyendo muy rápidamente las palabras de Freddy, el presidente del ACA, donde hace un raconto institucional, y yo no lo voy a reiterar porque está muy bien, pero quiero destacar solamente dos cosas. En primer lugar, celebrar los 70 años de la ACA en una jornada de las que definimos hace un tiempo atrás, o que apoyamos la definición que la Junta Directiva de Línea tuvo años atrás de hacer jornadas estratégicas a lo largo del año en el Línea 33, es no solamente muy simbólico, sino también emblemático. Tal vez no para quienes no son de Uruguay, o para quienes no conocen la historia del arroz, pero cuando la investigación agronómica en el Uruguay no existía en un instituto público no estatal como el INIA, sino que era parte del Ministerio de Ganadería, era el Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Berger, fue el sector arrocero el que estableció un convenio para empezar a generar tecnología adaptada a nuestras condiciones, y ese convenio estuvo financiado por el sector privado arrocero. Y cuando se empezó a diseñar lo que fue Línea, quienes participaron en ese proceso tomaron muy en cuenta las experiencias exitosas de esa integración público-privada en la Estación Experimental del Este, cuando no era esta estación, cuando no estaban las personas que están hoy al frente, pero lo que quiero valorar es que hay un vínculo institucional entre una institución gremial
que tiene que ver con la defensa de los intereses de un sector, con una institución que construye elementos de competitividad a partir de la construcción del conocimiento, por el lado de la investigación o por el lado de la innovación, porque ha habido mucho que no ha sido producto. Mucho de nuestro paquete tecnológico arrocero del Uruguay hoy no es producto de la investigación que se realizó en Iña, pero sí es producto del proceso de adaptación que se hizo con validez estadística y con rapidez, que le dio suficiente credibilidad a partir de la participación del Iña. No me quiero extender más, pero uno de los atributos importantes que diferencia hoy al arroz de Uruguay arranca por su calidad genética, arranca por sus materiales genéticos, arranca porque la generación de variedades se hace desde la primera reunión considerando el tema calidad, con una participación por parte de quienes tienen que hacer la función de venta del producto, o sea, la industria. Sigue con un modelo de certificación de semillas que es ejemplo en América Latina. Y por la calidad de la semilla, y por la uniformidad genética de la semilla, y por la decisión de gestión comercial, administrativa y de manipuleo industrial, también posibilita vender un barco entero donde un grano de arroz es exactamente igual al otro, y eso no se logra si no se parte de un proceso de uniformidad genética inicial. Por lo tanto, cuando estamos hablando que un sector que reúne todas estas características enfrenta estos desafíos que está enfrentando, nos merecen dos reflexiones. En primer lugar, la importancia estratégica que por empleo, divisas, por todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Que yo no lo tengo por qué justificar acá, que creo que son el argumento por el cual el sector arrocero tiene una mirada especial. Pero el segundo es porque esto siempre fue así. Hoy producimos 2.000 kilos de arroz por hectárea más que lo que producíamos en el año 1993, cuando el precio se cayó a 7,03 en aquel momento, y donde perdimos 80 o 90 productores de un plumazo en 2 años seguidos, 93-94, si no me falla la memoria, y producíamos 2.000 kilos de arroz menos que lo que producimos ahora, pero éramos los que producíamos más en la región y en el mundo. O sea, el proceso de ajuste, por lo que vimos en las presentaciones que hicieron nuestros vecinos de la región, es un proceso de ajuste que se viene dando en la región y que no se viene dando solamente en un sector de la producción. El ser tomadores de precios de productos agrícolas que fueron durante todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial el sector que tuvo más intervención por la vía de subsidios del resto de los sectores de la economía a nivel mundial, los efectos de la política agrícola común de la Unión Europea, los efectos de la política de subsidio de los Estados Unidos, o los efectos de las políticas que muchos de nuestros países latinoamericanos aplicaron como mecanismo de protección de sus productores, pero también como por las vías arancelarias y por las no arancelarias. Porque si hay una cosa que no es justa en el mundo, es el comercio agrícola, independientemente de que los acuerdos estén firmados. Y yo voy a dar solamente un ejemplo con una visión constructiva. En la gráfica que... No lo veo, representante de Brasil. Ahí. En la gráfica que usted presentó, la línea negra que estaba arriba de todo de precios en Brasil fue la zafra del año 2016. Arriba, lejos. De esa evolución, de ese precio, con ese precio en un mercado donde estaba faltando arroz, la participación de Paraguay con un paso de frontera respecto a la participación de Uruguay con 5 pasos de frontera demuestra que lo arancelario no es todo y que muchas veces problemas administrativos, una huelga de meses de los servicios aduaneros, es decir, hay mucha cosa que no se resuelve con la firma
de un acuerdo. Por lo tanto, si somos tomadores de precio y solamente podemos crecer hacia la exportación, eso le pasa al Uruguay en el arroz, pero le pasa a la soja, le pasa a la carne, le pasa a la leche, a excepción de 3 o 4 rubros que tienen su mercado principal en el mercado como mercado interno, que son algunas frutas y las verduras. El resto de los productos tienen solamente su posibilidad de crecimiento y tienen que ser competitivos en el mercado internacional. Las palabras finales del discurso de Lago, los 2 párrafos finales del discurso de Lago. La situación que atraviesa el sector, seguimos apostando al diálogo entre todos los involucrados, productores, molinos, investigación, gobierno. Ahora voy a empezar a hablar como gobierno. Gobierno, actores políticos buscando las mejores condiciones para seguir produciendo, para seguir un futuro dedicándonos a lo que amamos y que es en definitiva la actividad que provee el sustento, no solo para nuestra familia, sino para muchas otras familias del país. La mayoría de los productores tenemos esta actividad como un modo de vida, como un ejercicio permanente de negociación, compromiso y mejora, y seguimos planificando la zafra que viene, midiendo el agua en las represas, mirando los pronósticos, armando las taipas, reservando la semilla y firmando los vales del banco y haciendo cálculos para la negociación del precio. Yo solo agregaría esto o reforzaría el concepto de mejora. Muchos de los que hoy somos productores arroceros no nacimos productores arroceros. Y esa es una actividad, esa es una característica que tiene la actividad arrocera en el Uruguay, que no tiene que ver con el arroz como cultivo, que no tiene que ver con el ADN de la oriza, tiene que ver con la institucionalidad que a lo largo de 70 años se constituyó en el Uruguay, que es la posibilidad de que las personas prosperen, de que las personas tengan una inserción buscando posibilidades laborales diferentes a las que originalmente tenían. La enorme mayoría de los que somos productores hoy no nacimos productores. Algunos eran capataces, otros eran administradores, otros éramos ingenieros agrónomos, otros eran torneros, algún otro era mecánico, otros hacían ensayos de investigación. Estoy mirando uno por uno lo que están acá, ¿no? Algunos eran funcionarios de un molino, algunos tenían actividad agropecuaria original, pero el principal elemento fundamental que para mí es característico de la actividad arrocera en el Uruguay es la máquina de generación de oportunidades para aquellos que con la innovación, el compromiso, la decisión y el riesgo, porque esa es la palabrita clave, y el riesgo, han encontrado en la actividad arrocera una oportunidad de mejora. Cuando caracterizamos los productores de arroz, sale muy claramente de la encuesta arrocera que hace anualmente el Ministerio, pero además está muy bien manejado en la información de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Y llegamos a esa situación donde el 70% de la tierra es arrendada, el 50% o el 60% del agua es comprada. Y lo que nunca se caracteriza en esa encuesta, porque son datos privados, es cuál es la situación, cuál fue la evolución de la situación patrimonial de muchos productores. Y yo creo que algún día es importante, vuelvo a hablar como, dejo de hablar como ministro, vuelvo a hablar como productor, que caractericemos qué es lo que define el riesgo en una persona, su aversión al riesgo, el riesgo implícito de la actividad en la que va a hacer y el riesgo de perder lo que tiene. Y en la actividad arrocera están los que tienen mucho para perder, que de repente lo elaboraron en 10, 15 o 20 años de una actividad promedialmente buena, y están los otros que no tienen casi nada para perder o pierden más si discontinúan la actividad y tienen que continuar. Y eso es lo que explica en Entre Ríos, en Corrientes y en el Uruguay la continuidad de muchas hectáreas. No es solamente la difícil convertibilidad de rubros entre los suelos que se usan para el arroz. Esto daría para un estudio económico, sociológico de cuál ha sido el comportamiento en la historia de este sector y de otros, que está asociado a la oportunidad de ingreso. Volvemos a cumplir ahora el rol que tenemos que cumplir.
El Uruguay no tiene otro camino que abrir mercados. El arroz no es, por cierto, el rubro en el cual tengamos mayores dificultades arancelarias. Tenemos más problemas en penetrar mercados porque no podemos competir porque tienen subsidios o protecciones. En una cuenta de ganadores y perdedores en la Unión Europea-Mercosur, probablemente la región Mercosur pueda tener una oportunidad para colocar el arroz, pero en una región donde el tipo de arroz y el concepto de denominaciones de origen define mucho de la posibilidad de captación de valor. Hay otros sectores, como la carne claramente, como la leche, haciendo un balance entre lo regional y lo europeo, donde podemos tener otras posibilidades. China no es un mercado que exista hoy, es un mercado que por su proyección de utilización del agua seguramente empezará a estar presente, pero China tiene proveedores tal vez no de la mejor calidad, pero con una combinación logística, flete, calidad, que probablemente en los primeros momentos nos haga muy difícil penetrarlo. El mundo, yo esto lo dije hace un par de años en este mismo lugar, le voy a hablar de 4 rubros y de una secuencia de 13 años. Cuando nosotros superamos aquella etapa donde veníamos a este mismo lugar a concluir en asambleas que el sector iba a desaparecer porque el costo era 8 y el arroz valía 4.60 o 5.20 o 5.65, a partir de que se superó eso, recuperada una competitividad cambiaria de una manera abrupta, después de una situación donde el cambio no flotaba, después de una situación donde los teléfonos no contestaban, después de una situación donde no solamente el cambio no flotaba, sino que estaba regulado, pasamos a una situación donde se liberó y encontramos una competitividad, todos los sectores exportadores, que coincidió con una mejora de los precios internacionales. Fue el momento soñado, el año 2003, es decir, una situación de costos bajos porque veníamos en economía de guerra, una devalorización en junio del 2002, pero además un precio internacional que despegó, tanto despegó que quedó sin argumento nuestra frustrada iniciativa de hacerle un pal a Estados Unidos por los subsidios, porque el subsidio que generaba supresión de precios dejó de estar porque era contracíclico contra el precio del mercado de Estados Unidos. En esa situación el arroz valía $9 en el año 2003, 9.03 o 9.30, no me acuerdo bien. En el año 2004 valió 8.70, 8.80 y si hago el promedio del año 2003, 2004, 2005, el arroz, el promedio de esos 3 años fue 8.88, 8.90. Dólares corrientes estoy hablando. Hoy es 10, ¿no? Ya podemos decir. Está sintiendo... No dice nada, no dice nada. Entre 9 y 12. Está. Pero lejos del 9, lejos, es una broma con el representante de la industria, lejos de aquel 9 de aquel momento. ¿Se acuerdan cuánto valía la soja en el 2003, 2004 y 2005? 205, 205 y 208. Llegó a 500, bajó a 400, llegó a 500, bajó a 400 y hoy está en, pónganle el promedio de lo que se prevendió y lo que se está vendiendo hoy, 3.55, 3.60. ¿Saben cuánto valía la leche? Por hablar de un sector que está complicado también, como el arroz ahora. Valía 16 centavos el litro de leche al productor, 16, 17 y 19 centavos en el 2003, 2004 y 2005. ¿Saben cuánto valía la carne?
87 centavos, 89 centavos y 91 centavos. Bueno, la leche hoy vale 35 centavos, el doble. La soja vale un 75, un 80% más. La carne vale un 80% más. Y dentro de esos, ¿por qué elegí esos tres sectores? Porque esos tres sectores, algunos tienen un costo industrial alto, complejo, con mano de obra y con energía eléctrica como tiene el sector arrocero. Y algunos otros, como la soja, prácticamente no tienen costo industrial. Es importante analizar cómo ha sido la evolución de los costos industriales de las distintas cadenas agroindustriales del Uruguay para poder aislar lo que es el precio internacional, lo que le llega al productor y lo que queda en el costo industrial. Es un trabajo que estamos elaborando, pero sea cual sea el resultado, lo que no hay ninguna duda, que el valor real en términos de compra a nivel internacional del arroz del país que lo exporte tiene menos poder de compra que el que tiene la soja, que el que tiene la leche o que el que tiene la carne. Y yo creo que nos tenemos que estructuralmente acostumbrar a que las razones que han definido la demanda de la última década sobre las proteínas animales y las proteínas vegetales estuvo en las proteínas animales y en las proteínas vegetales y no estuvo en los cereales. Y por eso el trigo está atravesando la misma situación que está atravesando el arroz. O sea, tiene que ver con qué es lo que está demandando el mundo. ¿Esto va a ser eterno? No, porque por los números que se presentaron hoy acá, en todos los países está habiendo problemas de rentabilidad, en todos los países está habiendo pérdida de capital, en todos los países está habiendo un problema de concentración. ¿Cuál es nuestra obligación? Como cadena productiva, pero también como gobierno, tratar de salir lo mejor parados posibles de esta situación coyuntural. Cuando somos tomadores de precio, el principal elemento que hay que lograr para esto es comprar el tiempo necesario para poder llegar, como decía Cristian, para poder llegar a la otra orilla. Todos, yo nunca mentí y no voy a mentir ahora. Yo creo que el proceso de competencia que se da en las situaciones de crisis hace que acá y en todos los países del mundo, salvo que haya una política de protección y de subsidios, hace que algunos crezcan y concentren dentro del país o que algunos países le desplacen del mercado a otros países. La Asociación de Cultivadores de Arroz, es decir, le planteó al presidente de la República una lista, una muy buena justificación y caracterización de lo que es el sector arrocero, cosa que yo agradezco, porque en realidad yo sigo siendo productor y al mismo tiempo soy ministro. Por lo tanto, cuando tengo que explicar la problemática del sector arrocero, por estas épocas, capaz que hay alguno que piensa que yo no estoy explicando los problemas del sector, sino que estoy defendiendo mi posición personal. Por eso la acabada descripción de la situación y de las características del sector arrocero expresadas al presidente de la República fueron un muy buen aporte. El presidente trasladó un planteo muy directo, la decisión de contestar cuanto antes y de tratar de contestar o por sí o por no, o por lo que se pueda, los tres planteos que fueron realizados, que se resumen en dos cosas que son financieras y una que es económica. Las dos que son financieras, una es dejar de pagar los 12 millones de dólares del fondo arrocero. Ese tema está resuelto, no por la vía de dejar de pagar, es decir, la solución que le encontramos es compensar por otra vía lo que se paga, de tal forma de que financieramente en el bolsillo de los productores sea neutro. Nosotros no queremos perder creo que nadie en la cadena productiva ni en el gobierno quiere perder el instrumento del fondo arrocero como un instrumento creíble, sobre todo en los momentos difíciles.
porque digo, es mucho más difícil conseguir recursos en el sistema financiero cuando el sector está mal que cuando el sector está bien. Eso en toda parte del mundo, el paraguas se presta fácil cuando no llueve y generalmente es más escaso cuando llueve. Por lo tanto, mantener funcionando estructuras que fueron diseñadas para enfrentar coyunturas, como el caso del Fondo Arrocero, es algo que nosotros tenemos que preservar. El segundo planteo financiero es lograr que el Banco de la República atienda a más productores de los que venían siendo atendidos. Ahora, esa gestión está hecha. Por lo tanto, lo que tiene que ver con los aspectos financieros, en nombre del Presidente de la República, yo estoy contestando que los planteos número 1 y el planteo número 3 están concedidos. Para el planteo número 2, que tiene que ver obviamente con un tema que usted lo planteó como una limitante desde el punto de vista económico, que tiene que ver con el costo de la energía, tanto eléctrica como combustible. Todos sabemos que el Uruguay es un país que tiene un combustible siempre tuvo un combustible más caro que la región, y en los últimos años lo tenía en relación al promedio histórico más caro, con la disminución del 8% del precio del gasoil hace dos meses. Eso se redujo algo y se está haciendo el esfuerzo para reducir más en términos genéricos sin comprometer fecha. En materia eléctrica, todos sabemos que el Uruguay ha pasado a ser un país autosuficiente a partir de fuentes renovables, y se está trabajando en el rediseño de pliegos tarifarios y sistemas de contratación, pero además algunos mecanismos que está planteando el Ministerio de Industrias, que no están concretos todavía, que pudieran encontrar una forma de mitigar el costo energético, no solamente del riego, sino también el costo energético industrial. O sea, en la economía del arroz, el 13 o el 14% del costo es combustible y el 7 o el 8% del costo es, en algunos casos el 9% es energía eléctrica. Por lo tanto, cualquier política que nos permita reducir el costo de la energía va a tener un impacto directo. Y cuando digo directo, va a tener un impacto en lo económico, y no es una solución financiera, sino que es una solución económica. Esas medidas no están terminadas. El presidente me solicitó que le transmitiera que tiene claro la premura de los plazos, pero que le transmitiera que se está trabajando en un tema que no es fácil, por razones que todos podemos imaginar, por situaciones fiscales, por situaciones de no tener. Es muy difícil tener políticas tarifarias para un sector diferente de otro sector, porque no queremos retroceder a otra época. Es decir, a mí me gustaría tomar algunas de las palabras que planteó el colega de Entre Ríos, ¿verdad? Es decir, la estabilidad. Es decir, podemos tener matices, siempre es más verde el prado ajeno, siempre ven que Uruguay es fantástico, Uruguay tiene sus problemas, no es fantástico, ha logrado articular, la flotación del dólar se ha mantenido, ha habido periodos como ahora, donde se han comprado miles de millones de dólares para tratar de que el dólar no bajara. Hubo otros momentos donde se vendió tratando porque el objetivo inflacionario era un objetivo a cumplir. Hoy la inflación se redujo. Yo personalmente pienso de que llegó el momento en el que, controlada la inflación, cuidando lo fiscal, podamos tener gradualmente políticas que nos permitan mirar el futuro sin poner en riesgo algo que es estratégico y sagrado,
como es la consolidación de una situación fiscal que hay que reconocer, sería necio no reconocerlo, se complicó en los últimos 6 o 7 años. Sin retenciones, sin tarifa según las economías regionales, sin impuestos internos entre los estados, sin pagos directos o subsidios por área producida, a la uruguaya, que ha sido, con matices en los últimos años, un delicado equilibrio en generar empleo, distribuir riqueza, transferir recursos de unos sectores a otros sectores. Dentro de esas transferencias de recursos hay impuestos, dentro de esos impuestos hay servicios que antes no había, que se podrán estar cumpliendo mejor o peor, pero como digo siempre, el Uruguay tiene que tratar de conservar esos equilibrios. Y la manera de conservar los equilibrios es tener este clima de diálogo que tenemos, pero que tenemos no porque yo haya sido arrocero presidente, que tenemos porque esa es la actitud que históricamente ha tenido la Asociación de Cultivadores de Arroz, donde hubo siempre mucho más de propuesta que de protesta. Muchas gracias.